Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Cristian Leoncio León Escalante y voy a explicar sobre el tema contrato de mandato. Bueno, el concepto principal es un contrato mediante el cual una persona encarga a otra la realización de uno o más actos jurídicos por su cuenta y en su representación. El mandante es la persona que encarga la gestión, negocio o representación jurídica. El mandatario, persona que acepta y ejecuta el encargo encomendado. Como base legal tenemos el artículo 804 del Código Civil Boliviano. En su naturaleza y características principales tenemos lo consensual, lo oneroso y lo representativo. En lo consensual se perfecciona mediante el mero acuerdo de voluntades entre las partes. Puede ser expreso y escrito, ¿no? En lo oneroso se presume remunerado salvo a prueba en contrario si el mandatario corresponde al ejercicio de una profesión o actividad habitual, es estrictamente oneroso. En lo representativo, el mandatario actúa al nombre y por cuenta del mandante. Los actos realizados dentro del límite de sus facultades que producen efectos directos sobre el patrimonio del mandante. Eso está en el artículo 467 del Código Civil Boliviano. También tenemos clasificación del mandato y formas de aceptación. En la aceptación puede manifestarse de forma expresa o escrita, deducida por actos de ejecución del mandatario. Y la aceptación también obliga al mandatario a cumplir la gestión bajo el riesgo de responder por daños. El mandato general comprende la totalidad de los negocios del mandante, enfocándose principalmente en actos de administración. El mandato especial se otorga a unos varios negocios específicos, ejemplo, un compraventa o hipoteca de un inmueble. Para actos de disposición debe ser expreso. En lo judicial o extrajudicial se relaciona con actuaciones ante juzgados o tribunales o con acuerdos privados entre particulares. En las obligaciones de las partes tenemos las obligaciones del mandatario y las obligaciones del mandante. Bueno, en las obligaciones del mandatario se ejecuta el encargo fielmente con diligencia y respetando los límites asignados. Eso lo podemos encontrar en el artículo 815 del Código Civil Boliviano. También informar periódicamente sobre las gestiones, rendir cuentas detalladas de las operaciones y entregar lo recibido por cuenta del mandante. También responder por los actos realizados o por los daños ocasionados por culpa o mala ejecución. En las obligaciones del mandante debe cumplir con las obligaciones asumidas por el mandatario dentro de los límites del poder conferido, pagar la retribución o honorarios acordados y reembolsar los gastos necesarios realizados para la ejecución, resarcir daños o indemnizar los perjuicios sufridos por el mandatario derivados a la gestión encomendada. Como casos especiales y causas de extinción, tenemos el mandato sin representación, causas objetivas de extinción y causas subjetivas de extinción. Bueno, como en mandato sin representación, esto ocurre cuando el mandatario actúa al nombre propio. En este caso se obliga directamente frente a terceros sin vincular de forma directa al mandante. Como causas objetivas de extinción, el cumplimiento del negocio encomendado, una imposibilidad de ejecución, vencimiento del plazo. El siguiente tema que voy a explicar son los contratos atípicos. Como concepto, carecen de una regulación o disciplina legal específica en la norma jurídica, a diferencia de los contratos típicos, que sí cuentan con un marco legal legislativo propio. En su naturaleza surgen directamente de la autonomía y de la voluntad y la libertad contractual de las partes. Como flexibilidad permiten combinar elementos de distintos contratos existentes o crear nuevas figuras contractuales adaptadas a las necesidades particulares. Como tipicidad relativa, es un carácter relativo. Un contrato atípico puede adquirir tipicidad posteriormente si el legislador promulga una normativa específica, ¿no? Como admisibilidad y validez.
tenemos la autonomía de la voluntad, requisito de licitud y finalidad práctica. Como en la autonomía de la voluntad, las partes tienen la facultad de determinar libremente el contenido del contrato y crear figuras distintas expresamente previstas por la ley. Y en los requisitos de licitud, para que sean válidos los contratos atípicos deben ser lícitos y merecer tutela jurídica del Estado. Y como finalidad práctica nacen para dar respuesta a las necesidades cambiantes de carácter económico, social, técnico, comercial. Tenemos la clasificación de los contratos atípicos, que son contratos mixtos, contratos obligados y contratos complejos. En los contratos mixtos combinan elementos de distintos contratos típicos, una sola figura jurídica donde una de las partes asumen varias prestaciones principales. En los contratos aligados, unión de varios contratos distintos pero vinculados entre sí para alcanzar una finalidad común. En los contratos complejos, hay una función de dos o más tipos de contractuales reconocidos en el ordenamiento. Hay también formas de interpretación doctrinal que es la teoría de la absorción, teoría de la combinación y la propuesta analógica. En la teoría de la absorción postula lo que es la aplicación de las reglas del contrato típico dominante dentro de la estructura del acuerdo atípico, ¿no? Y en la teoría de la combinación plantea la combinación armónica de las normas de cada uno de los contratos que integran el acuerdo. En la propuesta analógica propone acudir a las normas de los contratos típicos previstos por ley. Como ejemplo práctico, en los contratos atípicos tenemos lo que son los contratos de franquicia, que es un contrato atípico de uso común para la expansión comercial de marcas, modelos y de negocios. Ahí tenemos el franquiciante, el franquiciario, también esto tiene sus ventajas y desventajas. Como sus ventajas tenemos lo que es una expansión acelerada de marca con menor inversión directa y obtención de regalías. Las desventajas pueden ser un riesgo del mal de uso de la marca, bajo rentabilidad en ciertos puntos o conflictos con el franquiciario, ¿no? Eso sería todo.